Se lanza una pelota desde una casa de 2 pisos a 24 pies del suelo. Su velocidad inicial, también conocida como velocidad inicial, es negativa de 6 pies por segundo. Lo negativo significa su velocidad inicial está hacia abajo hacia el suelo. La ecuación h es igual a 16t negativa al cuadrado menos 6t más 24. Se puede usar para modelar la altura h de la pelota después de t segundos. ¿Aproximadamente cuánto tarda la pelota en tocar el suelo? Cuando la pelota está en el suelo, la altura h es igual a 0 y, por lo tanto, para responder a esta pregunta, sustituimos 0 por h y resolvemos por t. Al realizar esta sustitución, tenemos la ecuación 0 es igual a 16t al cuadrado negativo menos 6t más 24. Resolvamos esta ecuación cuadrática usando la fórmula cuadrática que se muestra aquí, donde en esta forma, a es igual a 16 negativo, b es igual a 6 negativo y c es igual a 24. Pero en lugar de usar estos valores para a, b y c, sigamos adelante y factoricemos el máximo factor común del lado derecho de la ecuación. El mayor factor común sería 2, pero en lugar de factorizar 2, factoricemos 2 negativos para que el coeficiente del término t cuadrado sea positivo. Entonces, si factorizamos 2 negativos desde el lado derecho, nuestra ecuación es 0 es igual a negativa 2 veces. Si factorizamos 2 negativos de 16t al cuadrado negativo, tendremos un 8t positivo al cuadrado. Tenga en cuenta que si multiplicamos, todavía tenemos 16t negativos al cuadrado. Factorizamos 2 negativos de 6t negativos, terminaremos con 3t positivo. Entonces tenemos más 3t. Si factorizamos 2 negativos de 24 positivos, nos quedamos con 12 negativos y, por lo tanto, tenemos menos 12. Observe cómo esta ecuación es igual a 0 cuando la cuadrática entre paréntesis es igual a 0. Así que ahora podemos usar la fórmula cuadrática y usar a es igual a 8, b es igual a 3, y c es igual a negativo 12. Sin embargo, si quisiéramos, también podríamos dividir ambos lados de la ecuación entre 2 negativos. Si simplificamos, 0 dividido por negativo 2 sigue siendo 0. Entonces, si 0 es igual, a la derecha, 2 negativos divididos por 2 negativos se simplifica a 1. Y por lo tanto, tenemos 0 igual a 8t al cuadrado más 3t menos 12. Avancemos y resolvamos la ecuación de esta forma. Cuando está en esta forma, a es igual a 8 positivo, b es igual a 3 positivo y c es igual a 12 negativo. Continuemos en la próxima diapositiva. El siguiente paso es sustituir a, b y c en la fórmula cuadrática. Pero, por supuesto, en lugar de x en el lado izquierdo, tendremos la variable t. Entonces tenemos t igual a. En el numerador, b negativo va a ser negativo 3, y tenemos más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado es el cuadrado de 3. Menos 4 veces a por c es menos 4 veces 8 veces negativo 12. Todo esto se divide por 2 veces a, que es igual a 2 por 8. Y ahora comencemos a simplificar. Tenemos t igual, en el numerador. Tenemos 3 negativos más o menos la raíz cuadrada. Debemos tener cuidado al simplificar el discriminante. Simplificamos los exponentes primero. 3 al cuadrado es igual a 9. Y luego tenemos menos 4 veces 8 veces negativo 12. 4 veces 8 veces negativo 12 es igual a 384 negativo, pero todavía tenemos este negativo aquí. Menos 384 es equivalente a más 384. El denominador es 2 veces 8, lo que equivale a 16. 9 más 384 es igual a 393. Entonces tenemos t es igual a 3 negativos más o menos la raíz cuadrada de 393, todos divididos por 16. La raíz cuadrada de 393 no se simplifica. Entonces, una solución este es igual a 3 negativos más. La raíz cuadrada de 393 dividida por 16. Otra solución este es igual a 3 negativos menos la raíz cuadrada de 393 dividida por 16. Dividamos esto en dos fracciones separadas. Entonces aquí tenemos negativo 3/16 más la raíz cuadrada de 393 dividido por 16, y aquí tenemos negativo 3/16 menos la raíz cuadrada de 393 dividido por 16. Ahora tenemos que obtener nuestras aproximaciones decimales para ambos utilizando una calculadora. Entonces, para el primer valor de t, ingresamos 3 negativos divididos por 16, y luego más la raíz cuadrada.
que en esta calculadora, es la segunda x al cuadrado. Y luego tenemos 393. Flecha derecha para salir de la raíz cuadrada, y nuevamente, dividir por 16. Entrar. A 2 decimales. T es aproximadamente 1.05. Y esto sería segundos. Y ahora la única diferencia para el segundo valor de t es en lugar de más, tenemos menos. Entonces, en esta calculadora, podemos presionar la segunda entrada, que muestra la entrada anterior, y una flecha a la izquierda y cambiar el más a un menos. Y entra. A 2 decimales. Tenemos t es aproximadamente negativo 1.43. Entonces, ambos valores de t son soluciones aproximadas a esta ecuación algebraica o esta ecuación cuadrática. Pero recuerde, t representa el tiempo y el tiempo no puede ser negativo, y por lo tanto, la pelota tocará el suelo en aproximadamente 1.05 segundos. Escribamos la respuesta como una oración completa. Espero que hayas encontrado esto útil.